Bien, verdecito, ¿no es cierto? Son las personas que resolvieron bien el ejercicio y son las personas que tienen un ejercicio resuelto correctamente para su práctica uno. Ok, perfecto, listo. Entonces, como vi que lo resolvieron bastante bien, de hecho, muy bien. Solo una persona falló, tal vez en algún cálculo. No era nada difícil, ¿no es cierto? No era nada complicado. Voy a subir el PDF resuelto hasta el final. Nos faltaba, ¿no es cierto? Solo la última parte. Para resolverlo ahorita ya no nos da. Vamos a empezar con soldadura, muchachos. Es el ejercicio 4. Les cuento que no pude solucionar mi problema con el lapicito, así que vamos a tener lo que hacer eh, en computadora, con teclado. Muy bien, este ejercicio 4 con soldadura nos pide determinar el esfuerzo máximo que se da en esta conexión, ¿no es cierto? Estamos conectando una viga empotrada, se podría decir, con una soldadura, acá en su extremo, en uno de sus extremos. La forma de soldadura se está dando acá como en esta imagen. No es en todos sus lados, solo es en sus lados laterales y en un lado superior. Las dimensiones no las dan. Esto es las dimensiones de la sección, 20 centímetros y 25 centímetros de altura. La longitud de la viga es de 250 centímetros. El espesor de la soldadura es de 0.3 centímetros. La carga P que se está aplicando a esta viga es de 49 toneladas y si nos fijamos hay cierta excentricidad acá permítanme, cierta excentricidad en el eje Y, ¿no es cierto? Y aquí está, nos dice el valor de 25 centímetros. También nos dan las pendientes de la carga P. Estamos en una conexión a soldadura eh, expuesta a una carga de forma excéntrica en un solo eje. Ok, perfecto. Entonces iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es determinar el centroide de esta soldadura, ¿no es cierto? Que es lo que hacíamos primero al determinar, que determinamos primero cuando estábamos hablando de uniones conectadas con roblones, ¿no es cierto? Determinábamos su centroide. Eso es lo que vamos a hacer primero. No podemos aquí deducir cuál es el centroide de esta soldadura, por eso es lo que tenemos que determinarlo. Si aquí hubiera habido acá en esta parte inferior hubiera habido igual una soldadura, entonces era fácil determinar, ¿no es cierto? El centroide está justamente en el centroide, coincidía con el centroide de la sección. En este caso no, así que vamos a determinar eso. Determinación del centro de gravedad. Perfecto. Entonces, para determinar el centro de gravedad, lo primero que tenemos que hacer es trazarnos unos ejes de referencia. A ver si puedo acá. No, lo vamos a hacer acá. Lo primero que hacemos es trazarnos ejes de referencia, ¿no es cierto? Y lo vamos a poner justamente acá, en el borde. Lo vamos a llamar, puedo decir, B y U, en la horizontal. Nuestros ejes de referencia y según a eso vamos a hallar el centroide, el centro de gravedad de esta soldadura. Muy bien, entonces una vez con esos ejes de referencia, aquí decimos, oh, perdón, U va a ser igual a la sumatoria
de todas las longitudes de la soldadura multiplicado por su centro de esa longitud, dividido entre la sumatoria de longitudes total. Vamos a ver cómo se hace. Y para hallar la distancia vertical hacia el centro de gravedad es igual, lo mismo. La sumatoria de longitudes multiplicada por su centro, por su distancia vertical hacia su centro de esa longitud, dividido entre la sumatoria de longitudes. Casi lo mismo que usábamos para renglones, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá decimos, tenemos que sumar todas las longitudes multiplicadas por su centro de gravedad, por su distancia al centro. Vamos a empezar con esta. ¿Pueden ver el reto? No, no ver acá. Con esta longitud. Un tramo. La longitud de ese tramo es de 25 centímetros. Entonces ponemos miren acá. Entonces empezamos con este tramo, ¿no es cierto? Con el primerito. Tenemos un tramo de igual, vamos a poner paréntesis antes que nada, 25 centímetros, multiplicada por su distancia horizontal hacia su centro de gravedad. Y según respecto de nuestros ejes que nos hemos colocado, ¿no es cierto? Hemos colocado acá y acá. La distancia horizontal para esta longitud es 0, ¿no es cierto? No recorre nada, 0. Entonces lo multiplicamos por 0. Más, ¿no es cierto? La otra longitud es esta, la superior, la longitud 2, podremos decirlo. La longitud 1, la longitud 2 y la longitud 3. La longitud 2 tiene una longitud de la base, ¿no es cierto? 20 centímetros. 20 multiplicado por su distancia horizontal hacia su centro. Y su centro va a ser nada más que la mitad de 20, 10. Más la otra longitud, la longitud 3, que es igual a 25, multiplicada por su distancia horizontal hasta su centro, que va a ser la totalidad de la base, ¿no es cierto? 20 centímetros. Todo eso dividido entre la sumatoria de longitudes, que sería la sumatoria de la longitud 1, la longitud 2 y la longitud 3. La longitud 1 mide 25, más la longitud 2, 20, más la longitud 3, 25. Y eso nos da un valor de 10 centímetros. Esto es igual a 1. Perfecto. Entonces ya tenemos la ubicación de nuestro centro de gravedad horizontalmente, 10 centímetros. Está a la mitad, ¿no es cierto? Y era de suponerse. Horizontalmente está equilibrado. La distribución de soldadura está equilibrada. Pero verticalmente no está equilibrado, ¿no es cierto? Ahí es donde nos va a variar. Muy bien. Entonces hacemos lo mismo para la longitud 1, que tiene una longitud de 25. Su distancia vertical hasta su centro de gravedad es la mitad de su altura. La mitad de 25, 12.5. Más la longitud 2, 20, ¿no es cierto? Multiplicada por la distancia vertical hasta su centro de gravedad, y es la totalidad de esta longitud 25. Más la longitud 3, que es igual a 25, multiplicado por su distancia vertical hasta su centro de gravedad, que va a ser 12.5, igual que el anterior. Cerramos paréntesis y lo dividimos entre la totalidad de longitudes, que es lo mismo que de arriba, ¿no es cierto? 25 más 20 más 25.
Nos da un valor de 16.0714. Perfecto, una vez ya determinada entonces el centro de gravedad, ya hemos determinado, ya tenemos bien ubicado dónde es nuestro centro. Lo vamos a poner acá, a ver. Ya, muy bien. Entonces, como ya tenemos ubicado el centro de gravedad está a la mitad en la horizontal y en la vertical está un poquito más arriba de 15, ¿no es cierto? Como segundo paso tenemos a ver, vamos a ver. Tenemos que determinar las condiciones geométricas de esta conexión. Hasta este paso, ¿alguna pregunta de cómo hallar el centro de gravedad de nuestra soldadura? Esto sería B, ¿no es cierto? Muy bien, entonces continuamos si no hay ninguna pregunta. Vamos a determinar las condiciones geométricas. ¿Y a qué me refiero? Para analizar una soldadura, ¿no es cierto? No sé si ya avanzaron con el ingeniero. No se toma en cuenta la longitud total que nos dan acá. Nos dan un espesor de soldadura, ¿no es cierto? De 0.3 centímetros. Sin embargo, la rotura o el colapso, ¿no es cierto? La rotura que se va a producir no va a ser en esta longitud total, va a ser en la garganta de falla, ¿no es cierto? El ingeniero ya se los debió explicar. Ahora vamos a hacerlo acá para que entiendan mejor. La soldadura, la soldadura se hace de esta manera, como un triángulo. Y lo que les dan de dato aquí es espesor de soldadura. Es esta distancia. Acá igual. Esta distancia vertical y esta distancia horizontal. Ese es el dato que les da. Sin embargo, la rotura se produce justamente, no se produce acá, ¿no es cierto? Se produce acá, perpendicular a esta línea, hasta hipotenusa se podría decir, ¿no es cierto? Perpendicular. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. Hemos dicho que es perpendicular a esta hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces acá, si es perpendicular, acá se forma un ángulo de 45 grados. Un ángulo de 45 grados. Entonces, esta es la garganta de falla, por donde se produce la rotura de la soldadura. Entonces, es con este dato que tenemos que trabajar. T. Y T no es nada más que el espesor de la soldadura multiplicado por el coseno de 45. Esa es la fórmula para hallar, ¿no es cierto? Hacemos triángulos nomás y hallamos T. Y recién con esta dimensión, con la garganta de falla, es que calculamos y hacemos el análisis de soldadura. Entonces pasamos a calcular eso. ¿Sí? Ya hemos visto
bueno, lo dejo T mayúscula, ¿no es cierto? Se representa con T minúscula, por favor. Es igual al espesor de soldadura multiplicada por el coseno de 45. Entonces, acá dudo que nos salga el resultado. Así que el espesor de soldadura que nos dan como dato es de 0.3 centímetros. 0.3 centímetros multiplicado por el coseno de 45. Perdón, no es. ¿Cuánto sale este valor, por favor? 0.212. Listo, muchas gracias. Entonces ya tenemos el valor real de la garganta de falla, así se le llama. Muy bien. Ahora pasamos a determinar el área de soldadura, el área que va a resistir a la fuerza cortante. No va a ser nada más que la garganta de falla multiplicada por la sumatoria de longitudes, ¿no es cierto? Acá lo ponen el símbolo de sumatoria de longitudes, por favor, ¿no es cierto? Conocemos ese símbolo, solo que no puedo ponerlo acá, es esta. El área va a ser igual a la garganta de falla por la sumatoria de... Ay, qué feo. Muy bien. Sumatoria de longitudes. Muy bien, entonces es 0.202 multiplicado por la sumatoria de longitudes. Y ya tenemos eso arriba, ¿no es cierto? Acá. 25 más 20 más 25. Muy bien, ahí está. Nos da el valor en centímetros cuadrados. Es un área. Es el área que está aguantando el esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Perfecto. Ya tenemos el área de la soldadura. Pasamos a determinar las inercias. La inercia en X. Lo vamos a hacer, se los voy a escribir. La inercia en X va a ser nada más que la sumatoria. Vamos a usar el... Se me fue el nombre. El teorema del... Uy, chiche. Bueno, a ver, mientras lo recuerdo, es la sumatoria de las inercias locales en X, ¿no es cierto? Más el área total multiplicada por una distancia y al cuadrado. Al cuadrado es esto, por favor, al cuadrado. La sumatoria de las inercias locales de cada soldadura en X, ¿no es cierto? Más, un momento, por favor. Muy bien, continuando. La sumatoria de inercias locales más el área, ¿no es cierto? El área de la soldadura multiplicada por la distancia y hacia su centro de gravedad al cuadrado. Entonces hacemos ese cálculo. Y para la inercia en X es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es acá, es la inercia local en Y, ¿no es cierto? Y acá su distancia horizontal
hacia su centro de gravedad. Muy bien. Ok, perfecto, empecemos entonces. Acá. Continuamos con las soldaduras, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. En la soldadura 1. Todo esto es respecto de nuestros ejes referenciales que ya habíamos puesto al principio. Por favor, al principio. Respecto de estos ejes referenciales. Entonces, la inercia de nuestra primera soldadura. La inercia de un cuadrado, ¿no es cierto? Es un cuadrado. Sabemos que es base por altura al cubo sobre 12. Entonces, estamos hallando la inercia en X y la base va a ser paralela, ¿no es cierto?, al eje X. Lo vamos a poner acá, así, acá. Una vez ya hallada el centro de gravedad, ya sabemos su punto de aplicación. Más o menos ahí. Aquí ponemos Y y X. Queremos hallar la inercia de toda esta soldadura, no de la sección, de la soldadura respecto de estos ejes, Y y X. Entonces, empezamos con esta. La base. La base es paralela, estamos queriendo hallar la inercia en X. Entonces la base siempre va a ser paralela al eje del que queremos hallar la inercia. En la base entonces va a ser igual al espesor, a la garganta de falla, ¿no es cierto? Acá. A T. Y la altura va a ser de 25 centímetros. Entonces ya tenemos base T multiplicada por 25 al cuadrado dividido entre 12. La base era de 0.202 multiplicado por la altura, eso al cubo, ¿no es cierto? Dividido entre 12. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De cómo hemos hallado la inercia local. De este primer tramo. ¿No es cierto? Simplemente es la base por la altura al cubo sobre 12. El teorema de Steiner, se llama el teorema de Steiner. Muy bien, más, ¿no es cierto? Acá estamos continuando. Ya hemos hallado la inercia local de ese tramo. Más el área de ese tramo que va a ser nada más 0.212 multiplicado por 25. Ese es el área. Y por la distancia horizontal, que va a ser nada más que el centro de gravedad respecto de estos ejes que hemos puesto antes, U y B, que es 12.5, menos la distancia vertical hacia el centro de gravedad. B, ¿no es cierto? Así lo hemos anotado. El centro de gravedad se ubica de esta longitud, es a 12.5. 12.5 menos B, y acá lo tenemos, lo hemos calculado, 17.070. 16.071. Y eso al cuadrado. ¿No es cierto? Aquí ya hemos determinado entonces la inercia en X, pero de un solo tramo, respecto de nuestros ejes generales de estos, de Y y X. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Acá dice sumatoria. Tenemos que hacer todo lo mismo para todos los tramos. Muy bien, entonces procedemos a hacer para el siguiente tramo.
para este que está horizontal. La base siempre es paralela al eje que queremos hallar la inercia, ¿no es cierto? La base sería 20 centímetros por la altura. La altura es la garganta de falla. Todos pueden ver eso. Sí. La altura es la garganta de falla. Y la base, 20 centímetros. Muy bien. Entonces hemos dicho la inercia de un cuadrado es igual a la base, 20 centímetros, ¿no es cierto? Multiplicada por la altura, 0.212 al cubo. Y todo eso dividido entre 2. Esa es fórmula. La inercia de un cuadrado es igual a la, o de un rectángulo es igual a la base por la altura al cubo dividido entre 2. Muy bien. Más, siguiendo el teorema de Steiner, el área, que va a ser 20 multiplicado por 0.212, multiplicado por la distancia, o lo mismo que el anterior, ¿no es cierto? La distancia en Y. Acá. Y lo que queremos determinar en realidad es esta distancia, desde su centro de gravedad hasta ahí. Sería 25, ¿no es cierto? Porque hasta ahí llega 25 menos esta distancia B. Ponemos entonces 25 menos la distancia B que hemos calculado 16.071. Y eso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces acá ya tenemos para el segundo tramo. Ahora para el tercero. Abrimos paréntesis. Y queremos calcular la inercia ahora de este tramo, del tramo 3, donde su base es ahora la garganta de falla y su altura es la totalidad de 25 centímetros. Entonces, muy bien, base 0. Acá estamos 0.212, ¿no es cierto? Multiplicada por la altura, 25 centímetros, esto al cubo, dividido entre 12. Y ya tenemos la inercia local de ese tramo, más el área, que sería 0.212 multiplicado por 25. Y eso multiplicado por la distancia horizontal. Lo mismo que el anterior, que el tramo 1. Es idéntico, ¿no es cierto? 12.5, la mitad, ¿no es cierto? 12.5 menos B. 16.071. Y si hacemos igual, debería darnos la inercia en X de toda la soldadura. Cuadrado, ahora sí tenía que elevarlo. A la cuarta. ¿Cómo? Ah, cierto, esto es cuadrado. Sí, sí, muchas gracias. Cuidado que se les vaya esa partecita, por favor. O sea, no es nada complicado, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que no es nada complicado. Lo único es al equivocarte, se imaginan, el ingeniero lo que les da es una sección con más longitudes de soldadura, por decir 8 longitudes. Imagínense calcular 8 longitudes. Muy bien, nos sale 1025.314 centímetros a la cuarta. No nos olvidemos de las unidades. Perfecto. Entonces ya tenemos la inercia en X. Igual a 1025.314.
centímetros de la cuarta. Vamos a trabajar en 3 decimales, hemos dicho, ¿no? Muy bien, perfecto. Hacemos exactamente lo mismo para determinar la inercia en Y. Exactamente lo mismo. Solo que ahora respecto del eje Y. Parece un poco cansador, ¿no es cierto? Acá lo que podemos hacer es copiar, pero tengo miedo a que se equivoquen o se confundan. Lo vamos a hacer y vamos a ver qué tal sale. Les voy a enseñar esta partecita para que puedan hacerlo en su examen rápidamente. Para la inercia en Y, lo único que va a variar son dos cosas. Quiero que me tomen en cuenta esto, por favor. Si no se dan cuenta, entonces es preferible que procedan de la misma manera, eso es lo que es respecto del eje Y, ¿no es cierto? Acá las sumatorias de horizonte perdón, las distancias van a ser horizontales y la inercia es respecto del eje Y, ¿no es cierto? Base por altura al cubo sobre 12. Y la base que es, siempre es paralela al eje que queremos calcular, paralela. Lo que aquí para nosotros era base, ahora para nosotros va a ser acá altura, ¿no es cierto? Ya no es lo mismo. Por eso es que simplemente se hace esto. Quiero que se fijen en esta parte. Acá tenemos la inercia local, ¿no es cierto? No sé cómo cambiar. Bueno, acá tenemos la inercia local. Lo único que va a variar acá es que acá nuestra base era la garganta de falla, pero en el eje Y ya no va a ser nuestra base, va a ser nuestra altura. Y la fórmula es base por la altura al cubo sobre 12. Entonces lo único que hacemos simplemente en vez de poner acá, elevar este 25 al cubo, lo cortamos y lo ponemos a la garganta de falla, al ladito. Y hacemos lo mismo para todos los tramos. Lo que antes era base, ahora ya no va a ser base, va a ser altura. Acá está nuestro otro tramo. Agarramos este cubo. Lo cortamos y lo ponemos acá. Donde está es la siguiente longitud. Aquí está, ¿no es cierto? Nuestra inercia local. Lo que antes era base ya no va a ser base hoy. A lo que antes era altura ya no va a ser nuestra altura y se va a convertir en base y lo ponemos al otro lado. Nada más. Muy bien, eso es lo primero que tenemos que cambiar. Son 3 tramos, hemos cambiado para los 3 tramos. Ahora, lo que aquí también cambia es las distancias horizontales y verticales, ¿no es cierto? Acá eran distancias verticales al cuadrado, ahora acá son distancias horizontales al cuadrado. Entonces eso es lo que va a cambiar esta partecita. Para el tramo 1. La distancia hemos dicho que también podemos llamarlo así. Otra fórmula para que directamente sea reemplazar. B, en este caso es U, ¿no es cierto? La coordenada U de su centro de gravedad de la longitud, menos, podemos llamarlo UI, menos U. Y U es la coordenada horizontal de nuestro centro de gravedad. Y eso debería estar elevado al cuadrado. Es lo que hemos hecho acá arriba, ¿no es cierto? Acá igual pueden expresarlo en términos de B. Muy bien. Para la longitud 1, la distancia U hacia el eje Y. Bueno, la distancia U respecto de estos ejes que nos hemos puesto, ¿no es cierto?
de este primer tramo en amarillo es 0. Entonces ponemos 0. 0 menos ¿dónde está el menos acá? 0 menos la coordenada o la distancia horizontal hacia el centro de gravedad que hemos hallado, 10 centímetros. Muy bien. Entonces acá ponemos eso, 10 centímetros y eso elevado al cuadrado. Listo, para el siguiente tramo, eso es lo que tenemos que cambiar, lo mismo. La coordenada horizontal U para el siguiente tramo en verde es de 10 centímetros. ¿No es cierto? 10 centímetros menos 10 centímetros, 0. Entonces eso significa que bastaba simplemente calcular su inercia local. ¿No es cierto? Si esto se hace 0, todo esto multiplicado por 0 se va a hacer 0. Y lo único era calcular la inercia local. Pero igual pueden reemplazarlo, no pasa nada. Y por último, para el último tramo. La coordenada U para el tercer tramo en rojito es de 20 centímetros menos el U de nuestro centro de gravedad. Entonces 20, ¿dónde se está escribiendo? 20 menos 10. Permítanme un momento, por favor. Muy bien. Entonces, allí está. Y eso elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, ahí debemos hacer el igual. Y ahí ya tenemos la inercia en Y de nuestra soldadura. Perfecto. Ok, entonces acá la vamos a ocupar acá. La inercia en Y es igual a 1201.373 centímetros a la cuarta. Esos datos nos van a servir. Muy bien. Una vez ya calculado todas las propiedades geométricas de nuestra soldadura, hemos calculado la garganta de falla, hemos calculado el área de soldadura, ¿no es cierto?, que está sosteniendo a nuestra viga. Hemos calculado la inercia en X, la inercia en Y. Lo que procede ahora es acá, es calcular, ¿no es cierto? O descomponer, en otras palabras, de la carga P, descomposición de la carga P. Para eso vamos a utilizar cosenos directores, ¿no es cierto? Vamos a hallar un factor de descomposición que va a ser igual a la raíz de X sub P al cuadrado más Y sub P al cuadrado más Z sub P
al cuadrado. Raíz de x sub p más y sub p al cuadrado de todos sus componentes, ¿no es cierto? Los componentes de la carga P. Ese es el factor de descomposición. Entonces acá tenemos, acá van a tener que dictarme, por favor. Vamos a ponerlo igual directamente, raíz de x sub p. Nos dan como dato todos esos datos, acá están. 3 menos 5 y 4. 3 menos 5 y 4, ¿no es cierto? 3 al cuadrado más menos 5, ¿no es cierto? Acá están acá, menos 5 no necesito ponerlo porque está le desaparecer el signo, y 4. Y todo eso en la raíz. Por favor, ¿cuánto es el factor de descomposición? 7.071. 7.071. Muchas gracias. Perdón, acá esto no. Ok, perfecto. Entonces ese es nuestro factor de descomposición. Ahora lo que queremos hallar es descomposición de la carga P. Me refiero que debemos hallar una carga, la carga P, sus componentes en X, en Y y en Z. Entonces vamos a llamarlo así. P sub X va a ser igual a su componente X, X sub P, multiplicado por la carga P, por la magnitud de la carga P, dividido entre este factor de descomposición. Y lo mismo para las demás, tanto en Y como en Z. Lo único que va a cambiar acá es sus pendientes. ¿No es cierto? El factor de descomposición se mantiene, la carga, la magnitud de la carga P se mantiene. Lo único que cambia son sus componentes. Perfecto. Entonces procedemos a hacer eso. X sub P. Acá en este caso sí debemos considerar el signo, por favor. Acá no se está elevando al cuadrado, ¿no es cierto? Por eso es que se considera. Muy bien. Entonces X sub P era 3. Ponemos 3 multiplicado por la magnitud de la carga P. Acá en este caso nos pedía el ejercicio de determinar el esfuerzo máximo que se da en esta conexión. Entonces, obviamente nos tienen que dar la carga que se está aplicando en esta viga. Pero hay ejercicios en que nos pide determinar la carga máxima que pueda soportar la conexión, ¿es cierto? Como ya han visto ustedes en su práctica. Entonces, en este caso ya no nos van a dar la magnitud de la carga P, lo que nos van a dar es el esfuerzo de corte, ¿no es cierto? El esfuerzo de corte es lo que nos van a dar. Entonces acá, digamos, en caso de que nos pidan calcular la carga máxima, acá lo dejamos P como constante. Calculamos un coeficiente, ¿no es cierto?, que es sub P sobre F sub D, el factor de descomposición, en función de P. Lo vamos a mantener como constante y como variable hasta el final para determinar su valor al último. Muy bien, en este caso nos dan el valor 49 toneladas. Perfecto. Entonces, 49 toneladas, eso lo llevamos a kilogramos, ¿no es cierto? Y dividido entre el factor de descomposición, 7.071. Entonces ahí tenemos la componente de la carga P en X kilogramos. Hacemos lo mismo para la carga P sub Y. La componente en Y, acá es negativo. Acá sí o sí deben tomar en cuenta el signo, por favor.
Antes era, la componente en X era positiva, ahora la componente en Y es negativo, -5. Entonces ponen -5 multiplicado por la magnitud de la carga P, 49.000, dividido entre el factor de descomposición, 7.071. Igual está en kilogramos. Acá tenemos P sub Y. Por último, P sub Z. La componente en Z es de 4. 4 multiplicado por la magnitud de la carga, 49.000, dividido entre el factor de descomposición, 7.071. Esto igual está en kilogramos. Entonces tenemos P sub Z. Acá vamos a copiar todo para que lo tengamos como tabulado. ¿No es cierto? Acá nos va a salir una carga negativa. Estamos encontrando sus componentes, así que debemos poner sus signos, por favor. Muy bien, entonces ya tenemos acá las componentes de la carga. Perfecto. Lo que pasamos ahora es determinar determinación del momento. ¿Cómo sabemos que esta carga produce momento respecto de algún eje? Así a simple vista, podemos ver que va a producir momento respecto del eje Y, no sé, del eje X, perdón, ¿no es cierto? Acá esta carga está yendo hacia allá. Va a girar respecto del eje X, va a producir un momento. En la gráfica no se puede notar, ¿no es cierto?, bien cómo, hacia dónde está yendo la dirección de esta carga P. Por eso es que nos dan sus componentes. Acá no se puede notar porque es un gráfico en 3 dimensiones en una hoja, no se puede ver muy bien. Esta carga B puede estar yendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y también entonces va a provocar un momento respecto del eje Z, puede ser. Pero para eso, para no hacernos más lío, ¿no es cierto? Hay una fórmula para determinar eso. Y tenemos que el momento va a ser igual al brazo, ¿no es cierto? Momento es igual al brazo multiplicado. Voy a poner X por la carga P. Brazo por fuerza. Pero este es un producto vectorial. No es un producto escalar, por favor. Por eso estoy poniendo X. RP cruz P. Ese es un producto vectorial. RP significa nada más los brazos y P las componentes. Por eso hemos hallado las componentes de cada carga. Entonces el momento, acá, el brazo en X, respecto del centro de gravedad, acá. A ver. Acá está nuestro centro de gravedad, ¿no es cierto? Lo que es de puntito rojo es esta acá. Muy bien. Entonces el brazo en X de esta carga P va a ser 0. No hay brazo, ¿no es cierto? En el eje Y. Acá vamos a volver a trazar los ejes. Es como que si lo estuviéramos proyectando estos ejes hacia acá, hacia el centro de gravedad. Si se dan cuenta, no hay ningún brazo en X
respecto de esta carga P, porque esta carga P, justo a su punto de aplicación, está sobre el eje Y. Entonces no hay brazo en el eje X. Cero. Ponemos esto. Cero. Ahora respecto del eje Y. Okay. Respecto del eje Y sí tenemos un brazo, ¿no es cierto? Es esta excentricidad. Y de hecho es la que nos daban como dato. Acá está. Y, 25. Nos decían que ese valor tiene un valor de 25 centímetros. Entonces sí hay un brazo respecto del eje Y, 25 y positivo. Acá también deben poner los signos, por favor. Si el brazo, en caso de que aquí haya una excentricidad, el brazo sería negativo. Y en caso de que haya una excentricidad acá, por ejemplo, si hubiera estado una aplicación, la aplicación de la carga hubiera sido acá, el brazo hubiera sido negativo. Tienen que poner sus signos, por favor. Acá es 25, positivo, entonces ponemos 25. Y por último, en Z. En Z vemos desde este punto hasta acá, donde está aplicado. Entonces ese brazo no es nada más que la longitud de la barra, 250. ¿No es cierto? Entonces ponemos esta parte, 250. Y acá ponemos las componentes. En X, en Y en Z. Y aquí realizamos el producto vectorial. ¿No es cierto? Si hacemos memorias, recapitulando, análisis vectorial, ahí es donde hemos llevado esta partecita, ¿no es cierto? Tapamos el primero para hacer un producto vectorial, tapamos la primera columna y multiplicamos 25 por 27.718, ¿no es cierto? Menos la carga en su composición Y, multiplicado por 250. Acá, entonces vamos a tener un momento en X, 25 por 27.718,851 menos, ¿no es cierto? 250 multiplicado por menos, el signo igual cuenta, 34.648,564. Acá, ¿por qué no quiere dar? Okay. Menos por menos acá se va a hacer más, ¿cierto? Entonces directamente le voy a poner más. Acá igual lo había puesto como, tal vez este es, ok. Entonces esa es la componente de nuestro momento en X. 25 por esta cantidad menos 250 por esta cantidad.
Muy bien. Esa es la componente en X, el momento en X. Momento en X. Vamos a borrar esta partecita. Muy bien. Ahora calculamos el momento en Y. Para calcular el momento en Y, ahora tapamos la segunda columna, ¿no es cierto? Y multiplicamos la primera columna por eso, 0 por esa magnitud, menos 250 por esta magnitud. Sin antes ver que cuando estamos haciendo este producto vectorial, ¿no es cierto? Acá vamos a hallar acá, sí, se los voy a poner. Vamos a hallar un momento en X y al multiplicar directamente este momento en Y, negativo, por fórmula, ¿no es cierto? Ya sabemos que esto no va a ser negativo, sino por fórmula ya ponemos esto, en ese negativo delante, de un momento en Z. Entonces ahora calculamos el momento en Y. Y al final de calcular el momento en Y, vamos a multiplicarlo por este signo negativo. Entonces tenemos 0 multiplicado por 27.000 menos, ¿no es cierto? 250 multiplicado por esto. Listo. Y al final lo vamos a multiplicar por un signo negativo, lo que lo convierte en positivo. Lo mismo, solo que positivo. Y ese es el momento en Y. Por último, el momento en Z. Tapamos la tercera columna y multiplicamos 0 por eso y 25 por esta magnitud. Perfecto. Entonces tenemos 0 multiplicado por menos todo esto, menos 25 multiplicado por 20.000. Y ahí tenemos el momento en Z. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De cómo hallar el momento? Esto lo vamos a poner acá arriba. ¿Alguna pregunta, muchachos? Si se dan cuenta, entonces nos ha salido que el momento en X es positivo, el momento en Y positivo y el momento en Z positivo también. No, negativo no salió. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro hasta acá? Sí o sí, todo clarísimo. Listo, muchas gracias, Álvaro. Entonces, muy bien, una vez determinada el momento, ya sabemos qué es lo que está pasando, entonces hay un momento X, un momento en Y y un momento en Z. Puede haber en ocasiones que nos salgan simplemente momentos en X.
Sí. Y esto se va a deber a que la carga ya no va a tener esta excentricidad que tenemos acá. Pero de todas maneras, si hacen esto y calculan bien los brazos, no va a pasar nada. Muy bien, entonces pasamos a determinar la reacción a la fuerza P. Entonces, lo vamos a determinar, lo vamos a hallar F', lo vamos a llamar F nomás, F en X va a ser igual a, queremos la reacción, ¿no es cierto? Si la fuerza P en X, por decir, va a traccionar, entonces la reacción va a ser compresión. Entonces basta poner un signo negativo y poner, ¿no es cierto?, la carga X en su componente en X dividido entre el área, porque lo que estamos calculando es el esfuerzo. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Y el negativo, ¿por qué? Porque queremos calcular su reacción. Y basta multiplicar por un signo negativo y ahí tenemos su opuesto. Y ocurre exactamente lo mismo para la reacción en Y, para la reacción en Z. Lo único que aquí va a cambiar es las componentes en y en Z. Y los tres con signo negativo. Aquí el área es el área que está sosteniendo, entre comillas, esta viga. Es el área de soldadura, ¿no es cierto? El que hemos calculado anteriormente. Entonces acá procedemos a calcular esto. La carga P sub X. Ponemos antes el signo negativo, ponemos la carga P sub X, copiamos, ¿no es cierto? Acá sería 9. Dividido entre el área de soldadura, 14.84. ¿Listo? Entonces ahí tenemos F que es menos 1400. ¿No es cierto? Muy bien, esto lo resaltamos porque nos va a servir. Y exactamente hacemos lo mismo para los demás. Ponemos el signo negativo. La magnitud de la fuerza P en Y lo copiamos tal cual con su signo y todo. Dividido entre el área de soldadura, 14.84. Entonces tenemos una reacción en Y. Con un valor de 2334. Por último, la reacción en Z. Copiamos la carga P sub Z. Está bien. Dividido entre el área 14.84. Tenemos Fz. Perfecto, entonces ya hemos hallado las reacciones de la carga P. En X, en y en Z. Acá entonces vemos este signo. Nos dice que la carga P antes estaba en
tracción, ¿no es cierto? La reacción sería compresión, negativo. Acá, entonces, nos dice que la carga P estaba en compresión. Seguramente estaba negativo, ¿no es cierto? Mira, acá está negativo. Y el resultado nos salió positivo. Entonces, eso nos indica que la reacción es tracción. Y negativo, la reacción compresión en Z. Perfecto. Entonces, una vez ya teniendo todas esas reacciones de la fuerza P, pasamos a calcular el punto 6. La reacción al momento. Acá vamos a llamarlo F', X. Va a ser igual al momento en Z multiplicado por una distancia I dividido entre la inercia en Z. Perfecto. Para la reacción en Y, al momento, va a ser igual al momento en Z, multiplicado pero por una distancia X, dividido entre la inercia en Z. Por último, una reacción al momento en Z va a ser igual al momento en X, multiplicado por una distancia Y, dividido entre la inercia en X, más el momento en Y, multiplicado por una distancia X, dividido entre la inercia en Y. Perfecto. ¿No es cierto? La reacción al momento en X y en Y solo se va a deber al momento en Z. La reacción en Z va a estar dada por el momento en X y el momento en Y. En caso de que no tengamos momento en Z, ¿no es cierto? Nuestros cálculos se simplifican bastante porque todo esto ya no tenemos que calcular. Si el momento en Z nos daría 0, todo esto se va a 0. Ya no tenemos que calcular en X y en Y. Directamente pasaríamos a calcular simplemente esto. Pero no es el caso. Y en el caso de que sí, entonces nuestros cálculos se facilitan. Nada más. Muy bien. Entonces empezamos. Acá debemos calcular para todos los puntos. Acá solo hemos calculado una vez, ¿no es cierto? Y esto se debe a qué? A que la reacción de la carga P va a ser la misma en todos los puntos. ¿Y en qué puntos vamos a calcular el esfuerzo máximo es el que nos piden, ¿no es cierto? En las esquinas. Es donde se da. Vamos a ponerlo acá. Es donde se dan los esfuerzos máximos. Y de esos esfuerzos máximos todavía vamos a sacar uno que es más, que su magnitud es mayor entre los máximos. En esta esquina, en esta esquina, en esta esquina y en esta esquina. En esos 4 puntos tenemos que determinar. En el caso de que hubiera sido una sección T, por decir. Vamos a hacer rápidamente. El tiempo se nos agota. Muy bien. Acá una sección T. Una sección Z, una sección L, ¿no es cierto? Puede darles cualquier sección.
Entonces los puntos de análisis depende, también varían, ¿no es cierto? Vamos a decir que el espesor de soldadura, la soldadura se está dando en todo el borde, ¿ok? En todo el borde. Puede ponerle simplemente arriba, a los costados, ¿no es cierto? En caso de que esté en todo el borde, miren muchachos, acá vamos a calcular estas reacciones en cada uno de estos puntitos en las esquinas. En cada esquina. Y si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en el que tenemos que hacer el análisis de la reacción al momento. En este caso es una sección cuadrada y es mucho más fácil. Tenemos simplemente 4 puntitos. Acá tenemos 8 puntos. Se duplica el análisis, ¿no es cierto? La reacción de la carga P en estos 8 puntos va a ser exactamente de la misma magnitud. Por eso es que no lo calculamos para cada punto. Pero la reacción del momento para cada uno de estos puntos, punto 1, punto 2, va a variar. ¿Por qué? Porque también varía el brazo, ¿no es cierto? Respecto de nuestro centro de gravedad. Por eso es que sí se calcula para cada punto la reacción del momento. Porque esta distancia del punto 1 no va a ser lo mismo que para el punto 4. ¿No es cierto? Y acá lo mismo en esta sección cuadrada. Muy bien, entonces por eso es que Sí, se calcula para... Adelante. los puntos que vamos a calcular, bueno, que vamos a hallar, ¿van a estar dentro del área de soldadura o por fuera? Por fuera, o por dentro, por dentro, por dentro. Acá. Vamos a hallar esas distancias simplemente. Ah, bueno, gracias, me estaba confundiendo con el gráfico de la izquierda. Gracias. Lo siento. En este caso no tomamos en cuenta la garganta de falla. ¿Por qué? Porque es relativamente pequeño. Se los ha debido decir el Inge en su clase teórica. Es bueno que le presten atención, ¿no es cierto? Es relativamente pequeño y no va a afectar mucho en esos cálculos. Así que acá está acá pongo no es cierto, una distancia en X y de cada punto, por eso pongo Y, porque vamos a calcular para cada punto y esas distancias varían para cada punto. Va a ser nada más que, por ejemplo, para este punto va a ser 10 centímetros. Y lo mismo para los otros, ¿no es cierto? Y en Y, aquí sería, a ver, acá creo que nos salió B de 16, ¿no es cierto? 16 y algo. Entonces acá esta distancia va a ser 14, la resta, ¿no es cierto? 25 menos 16. Eso. Bueno, vamos a calcular ahorita en el punto 1. Vamos a ponernos nuestros puntitos. Ok, a ver, ¿dónde? Ay, ya lo vamos a hacer así. Ahí tenemos un punto, 2 puntos, no se nota. El segundo, el tercero y el cuarto. 1, el punto 2, el punto 3 y por último el punto 4 en las esquinas. Acá tenemos el punto 1. Muy bien, entonces el punto 1. Empezamos con el punto 1. Vamos a copiar esto. Muy bien, entonces tenemos el momento en Z. Ponemos el momento en Z donde está. Vamos a hacer esto, muchachos.
Acá para no calcular de todos los puntos, vamos a usar esta regla, que pueden hacerlo en su examen si no les alcanza el tiempo. Tal vez hay algunas personas que estén repitiendo, ¿no es cierto?, la materia y saben específicamente que el tiempo para el examen es tan corto que no te alcanza para... El examen es sencillo, ¿no es cierto? Ustedes están viendo que es, ¿qué se dice? Se sigue pasos y son los mismos pasos, no importa si cambia la sección o si cambia el espesor de soldadura o si cambia las posiciones de la soldadura, son los mismos pasos. El examen es para el tiempo que nos da el ingeniero para resolver el examen es relativamente corto. Así que les voy a enseñar esto. Pueden hacerlo en su examen si no les alcanza el tiempo y explicar el por qué. Si no explican el por qué y directamente lo ponen, entonces el ingeniero no les va a hacer valer. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Tenemos los 3 puntos. Acá tenemos el momento en... Bueno, acá tenemos momento en Z. Bueno, lo que les iba a enseñar es para cuando no hay momento en Z. Cuando el momento en Z se hace 0. ¿Qué es lo que usualmente mete al examen? ¿Por qué? Porque ahí le simplifica el cálculos y por ende también el tiempo es menos para la resolución, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejercicio cuando el momento es Z y les voy a enseñar esta parte de cómo deben hacerlo. Pero vamos a hacer para el punto 1 ahora. Momento en Z. Entonces ponemos el momento en Z. Ya está. Copiamos. Multiplicado. ¿Por qué? Por Y. Por Y del punto 1. Ok, a ver, vamos a hacer así. ¿Dónde están los momentos? Acá. El momento en X nos salió positivo, ¿no es cierto? Entonces esto significa que el momento en X está dando así. A ese lado. Positivo. Y si ustedes ponen con la regla de la mano derecha, el pulgar en sentido al que nos ha salido positivo, significa que nos ha salido en dirección a nuestro eje X, ¿no es cierto? Positivo. Si nos hubiera salido negativo, hubiera estado a este lado. El momento. Pero no salió positivo. Entonces agarran su mano derecha, ponen el pulgar en dirección al momento y hacen girar. Y si se dan cuenta, el giro estaba yendo de esta manera, así. ¿No es cierto? Está traccionando los puntos 2 y 3 y está comprimiendo el punto 1 y 4. Ahora, el momento en Y. El momento en Y nos salió igual positivo. Entonces eso significa que va en sentido de nuestros ejes, del eje Y. Agarran lo mismo, agarran su mano derecha, ponen el pulgar en dirección al eje Y hacen girar su mano, su muñeca. Entonces ahí pueden ver que el giro se está dando de esta manera. Hacia ese lado está girando el eje Y. ¿No es cierto? Traccionando el punto 2 y el punto 1 y comprimiendo el punto 3 y el punto 4. Por último, el momento en Z. Es negativo.
Entonces, el lado positivo de nuestro eje Z está saliendo de la pantalla hacia ustedes. No puedo graficarlo acá, ¿no es cierto? Porque estamos en un plano de en dos dimensiones. El eje Z está saliendo hacia la pantalla, hacia ustedes. Ese sería el positivo. Pero como nos salió negativo, entonces el momento está yendo hacia adentro, de la pantalla hacia adentro. Y si ustedes ponen entonces el dedo pulgar con la mano derecha, el dedo pulgar en dirección hacia adentro de la pantalla y hacen girar, entonces van a ver que el momento en Z se está dando así. Está haciendo girar a ese lado. Todos pueden ver esa parte, por favor. Si alguien no lo ha comprendido, esta parte es fundamental para que se puedan dar cuenta de cómo está funcionando esto. ¿Está comprendido, muchachos? Sí, Auxi. Todos han entendido por qué está girando hacia ese lado, por qué está girando hacia este lado en el eje Y, por qué está girando hacia este lado en el eje Z. Sí, Auxi, todo claro. Muy bien, entonces ahí ya hemos ganado muy buena parte. Entonces, si ya está comprendida esa parte del por qué está girando hacia ese lado y por qué al otro lado. Muy bien. Ahora sí pasamos a analizar los puntos. Estamos ahora analizando la reacción en X, ¿no es cierto? Del punto 1. Vamos a hacer el punto 1. Okay. Vamos a graficar rápidamente un cuadrado. Aquí vamos a tener nuestros ejes. El momento está yendo hacia allá, ¿no es cierto? El momento en X. Y ya. En Z, perdón, en Z. Este es el momento en Z. Acá tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces lo que estamos calculando ahorita es la reacción al momento en Z. Entonces lo que hacemos es trazar, vamos a trazar desde el centro de gravedad hasta ese punto su brazo. El momento es igual a brazo por fuerza, ¿no es cierto? El brazo. Y la fuerza siempre es perpendicular al brazo, o el brazo es perpendicular a la fuerza. Entonces aquí trazamos una fuerza de tal manera que sea perpendicular a este brazo. Acá debe existir 90 grados, por favor. 90 grados. Ahí trazamos la reacción. Ahora, ¿en qué sentido va nuestra fuerza? Como este momento está yendo así, hacia este lado en sentido horario, ¿no es cierto? En sentido horario. Entonces la fuerza va a causar un momento de tal forma que sea en sentido antihorario, contrario. Estamos hallando la reacción, no estamos hallando la fuerza que estamos hallando la reacción. La reacción entonces siempre va a ser contraria. Si esto está yendo en sentido horario, este va a ir en sentido antihorario. Y lo mismo para todos los puntos, lo mismo, exactamente lo mismo. Trazamos sus distancias. Y a partir de eso, trazamos la fuerza, que tiene que ser perpendicular al brazo. Por eso es que trazamos las distancias para ubicarnos sus direcciones en ese sentido, ¿no es cierto? En sentido contrario al momento.
Y ahí es donde tenemos la reacción F2'. En F. Ahora acá, si ustedes ven, se reparte, se utiliza el mismo momento en Z, en X y en Y. Eso no es nada más que estos componentes. En X y en Y, descomponiendo esta fuerza. En X y en Y. Y es necesario hacer este grafiquito. ¿Por qué? Porque depende de esto, vamos a hallar las direcciones de cada una de estas fuerzas, porque al final tenemos que sumar la reacción del momento y la reacción de la fuerza. Tenemos que sumar. Y saber las direcciones en que van, varían, ¿no es cierto?, para cada punto. Este va hacia la izquierda y hacia abajo, este va hacia la derecha y hacia abajo, este va hacia arriba y hacia la derecha, hacia arriba y hacia la izquierda, varía. Y para eso es que nos sirve este gráfico. Muy bien. Entonces ya sabiendo qué es lo que estamos hallando, vamos a hallar la reacción en Fx del punto 1. Aquí está. Este es, ¿no es cierto? F2' en X y F2' en Y. Del punto 1. Entonces vemos la dirección de nuestra reacción F2' en X. Es positiva, ¿no es cierto? Respecto de nuestros X es positivo. Entonces simplemente acá ya no vamos a poner signos, vamos a poner simplemente los valores. Ahora en Y, esta distancia. La distancia en Y hacia el punto 1. Vemos la gráfica nuevamente. Sabemos que este valor es de 25 centímetros. Y esto era 20. Entonces, acá vamos a ver desde la distancia 16.071. Vamos a copiarlos igual. $16.071. Listo, muy bien. Entonces ya teniendo todos esos valores, vamos a ver. Volviendo, queremos la distancia en Y del punto 1. La distancia en Y, esto es Y, ¿no es cierto? Esto es X, la distancia en Y del eje Y hacia el punto 1. Entonces no es nada más que 16.071. No vamos a poner acá signos porque ya sabemos que esa fuerza es positiva. Entonces ponemos 16.071. Eso lo dividimos entre la inercia en Z. Ahí acá no hemos calculado la inercia en Z, nos faltaba eso. La inercia en Z no es nada más que la sumatoria de la inercia en X más la inercia en Y. Entonces ponemos eso. La inercia en X más la inercia en Y. Y tenemos la inercia en Z. Que va a estar en centímetros a la corta. Entonces copiamos este valor de la inercia en Y, en Z, perdón.
volvemos a nuestro cálculo y hacemos el igual. Entonces tenemos la reacción en X del punto 1 respecto al momento. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, Oxy. Listo, muchas gracias, Rafael. Es exactamente lo mismo en Y. Vamos a copiar el momento en Z, ¿no es cierto? Momento en Z, multiplicado por la coordenada en X del punto 1. Y la coordenada en X del punto 1 no es nada más que 10. ¿No es cierto? El centro de gravedad hemos visto es 10 centímetros. Entonces, de aquí hacia el punto, desde el centro de gravedad hacia el punto 1 en X es 10 centímetros. Ponemos eso, 10 centímetros. Esto dividido, lo mismo, la inercia en Z. Entonces copiamos. Y esa es la reacción en Y del punto 1. Pero acá no termina ahí, ¿no es cierto? Tenemos que fijarnos en qué sentido va la reacción en Y. Va en sentido negativo respecto de nuestros X. Entonces ponemos eso. Ponemos negativo. Listo. Procedemos a calcular la reacción del momento. Muy bien, entonces procedemos a calcular la reacción del momento en Z. Acá. Acá ya hemos analizado en M, ¿no es cierto? Para calcular la reacción en Z, lo que importa, lo que aplica acá es, lo que se aplica son los momentos en X y el momento en Y. Entonces acá debemos analizar los signos. Acá debemos verificar los signos. Podemos hacer una tablita. Sí, es lo que vamos a hacer, una tablita. Entonces hemos dicho que el momento va así y el momento va así. Muy bien. Vamos a hacernos una tablita acá, rápidamente. Para el punto 1 nomás. Y para los demás puntos se procede de la misma manera. Para el punto 1. Acá. Eh, estamos viendo que este momento en Y, podemos decir así, momento en X y momento en Y. El momento en X, haremos con el momento en X primero. Hemos visto qué es lo que está haciendo al punto 1, este momento en X. Está comprimiendo, ¿no es cierto? Está comprimiendo al punto 1 este momento. Entonces, el signo de compresión es negativo y lo que queremos es hallar la reacción. Entonces, como está comprimiendo este momento, la reacción va a ser de tracción. Por eso va a ser positivo. Muy bien. Ahora en Y. El momento en Y, si se dan cuenta,
está traccionando al punto 1, está traccionando. La reacción, por ende, va a ser de compresión y va a ser negativa. ¿Se entendió hasta esta parte, por favor? ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es negativo? ¿No es cierto? El momento en X está provocando compresión al punto 1. Como queremos la reacción, entonces va a ser tracción. El momento en Y está, sí, el momento en Y está traccionando al punto 1. Entonces la reacción va a ser de compresión. Y hacen el mismo análisis para los demás puntos. Entonces aquí simplemente basta reemplazar las magnitudes de cada de esta fórmula. Y acá en vez de ser positivo, ¿no es cierto? Vamos a poner estos signos. Antes del momento en X va a ser positivo y el momento en Y va a ser negativo. Y eso nos sirve acá. ¿Por qué? Porque estos acá, en este caso, en el punto 1, estos dos momentos se van a restar, ¿no es cierto? Signos diferentes se restan. ¿Alguna pregunta? Sí, no sé si podría explicar otra vez cómo yo la inercia en Z, por favor, esa parte me perdí un poco. La inercia en Z no es nada más que la sumatoria de la inercia en X más la inercia en Y. Solo es sumado, nada más. Una vez que hemos hallado la inercia en X y la inercia en Y, lo sumas y hallas la inercia en Z. ¿Está claro? Sí, está claro, gracias. Listo. Sobre esta parte de signos, ¿quedó claro, muchachos? Sí, está claro. Listo, muchas gracias, Roberto. Perfecto, entonces, si está claro, hacen el mismo análisis. Vamos a analizar el punto 2 más, en todo caso. Su silencio me hace dudar si está claro o no. Muy bien. Entonces, el punto 2, para el momento en X. El momento en X, ¿qué está haciendo el punto 2? Este es el momento en X. Está en azul o en amarillo, lo voy a poner. El momento en X es ese, el que está girando respecto al eje X. Lo que está haciendo el punto 2 está traccionando al punto 2, está traccionando. Como nosotros queremos la reacción va a ser compresión. El momento en Y está igual manera, está traccionando al punto 2. Y como nosotros queremos la reacción va a ser de compresión. Negativo. Acá se los pondré. Compresión, negativo y tracción. Escribir con mouse es difícil, muchachos. Tracción, positivo. ¿No es cierto? Como nosotros queremos la reacción de estos puntos, no queremos la dirección igual de lo que está pasando, queremos la reacción, entonces lo cambiamos al signo opuesto. Eso sería para el punto 2. Para el punto 3 y el 4 es el análisis similar. Nos va a salir otros signos, obviamente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, listo. Pues vamos a terminar de calcular esta parte. El momento en X. Copiamos dónde está el momento en X. Acá está. El momento en X multiplicado por la distancia por la distancia en Y del punto 1. Entonces, aquí
simplemente es copiar, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos esta distancia. Aquí. Es la misma. Esto y esto son lo mismo. Entonces, copiamos. ¿Para qué vamos a fijarnos otra vez? Todo estas partecitas es importante en su examen porque la velocidad es lo importante en el examen. La inercia en X. Vamos y copiamos la inercia en X. Perfecto. Acá, los signos, me estaba olvidando. Para el punto 1 y para el momento en X es positivo, está bien, he puesto positivo. Y para el momento en Y es negativo. Negativo, todos pueden ver, ¿no es cierto? Negativo. Entonces ponemos ese signo, negativo. El momento en Y, copiamos el momento en Y. Multiplicado por la distancia X, lo copiamos de arriba, dividido entre la inercia en Y. Vamos arriba. Y la inercia en Y nos salió 1201,373. Perfecto. Ok, ya tenemos la reacción en Z del momento. Lo vamos a hacer. Sí, perfecto, ya está. Hacen el mismo procedimiento para todos los puntos. ¿Ok? Tienen que ser para el punto 1, para el punto 2, para todos los puntos que hay en la sección. Hemos visto que aquí en este punto en esta sección vamos a analizar 4. Y en esta forma de soldadura, ¿no es cierto? 4 puntos. Sin embargo, ahora no vamos a analizar los 4 puntos por el tiempo. Los dejo como tarea para ustedes. Vamos a pasar, una vez que ya tengan la reacción de los 4 puntos, vamos a pasar a determinar la resultante. Resultante de estas dos reacciones. Hemos hallado la reacción de la carga a la fuerza P, ¿no es cierto? Y la reacción al momento. Lo que hacemos es ahora calcular la resultante de estas dos reacciones. Y no es nada más que, lo vamos a poner F, aunque ya le hemos llamado F a esta reacción de la fuerza P. Acá era F', ¿no es cierto? Pero no puedo poner F' por alguna extraña razón. F' es acá. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer sigma, ¿ok? Sigma del punto 1 en X. Sigma del punto 1 en X es igual a F X del punto 1 más el F segunda en X del punto 1. Acá es más. Y lo mismo. Sigma del punto 1 en Y por su reacción a la fuerza P en Y por su reacción al momento en Y de ese punto. Lo mismo en Z. Muy bien, entonces tenemos la reacción en Z, lo mismo, ¿no es cierto? La reacción en Z de la carga P y la reacción en Z del momento. Y todo eso del punto 1.
Entonces copiamos esto. Esto se replica para todos los puntos, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. Ok, entonces sumamos. Hemos dicho que la reacción a la carga para todos los puntos es lo mismo. Copiamos con su signo, por favor. Entonces, menos 1400, lo copiamos, más la reacción al momento en el punto 1. Nos salió positivo, ¿no es cierto? Eso ya hemos analizado más antes, por eso es necesario que lo analicen con su signo. Muy bien. Y ponemos acá el igual. Nos sale un valor de 2300. Bueno, muy bien. Y ahí, sigma 1x. Lo mismo para el sigma 1 en Y. Copiamos la reacción de la fuerza en Y, ¿no es cierto? Era positivo con su signo, debemos copiar ahí. Y ahora del punto 1 en respecto del momento, igual lo copiamos con su signo. El esfuerzo. Y ponemos el igual. Nos sale 0.72. Ok, perfecto, listo, muy bien. Ahí ya tenemos el sigma 1 en Y. Y por último en Z. Hacemos lo mismo, la reacción en Z con su signo. Más el momento en Z con su signo. Esto es esfuerzo, ¿no es cierto? Lo que hemos calculado acá son esfuerzos. Perfecto, entonces pasamos a... Esto hacen para cada uno de los puntos, por favor. Para el punto 1. Deben hacerlo para cada uno de los puntos. ¿No es cierto? Aquí, esto se va a mantener constante. Las reacciones de la carga se van a mantener constante para todos los puntos. Lo que va a variar va a ser la reacción al momento, que van a calcular igual para todos los puntos. Van a calcular para eso es lo que va a variar en cada punto. Muy bien, entonces pasamos al paso 8. Y que es determinar, no sería de la resultante, acá mismo lo podemos determinar. Entonces, sigma del punto 1 va a ser igual a la raíz, ¿no es cierto? ¿De qué? De sigma 1 en X al cuadrado más sigma 1 en Y al cuadrado más sigma 1 en Z al cuadrado. Esa sería la resultante total, sigma 1. Por favor, aquí me dictan la
respuesta, a no ser que... No, no sale. Muy bien, ¿cuánto es la respuesta, por favor, de acá de sigma 1 total? 10.000, perdón, 101.531, 944. Por favor, ¿podrías volver a repetirlo? 101.531, 101.531. 101.531. 944. 944. Sí, exacto. Disculpa. Listo, muchas gracias. Entonces ahí tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Así estamos trabajando, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces lo que llamamos al último paso es determinación. No. Acá nos piden el esfuerzo máximo, ¿no es cierto? Y acá se acaba todo. Respuesta. Acá, una vez que haya para todos los puntos, para el punto 2, lo vamos a poner en verdecito. Para el punto 2, para el punto 3, para todos los puntos hasta el 4, ¿no es cierto? Van a comparar entre todos esos, entre todos los resultados que les salgan. Y la respuesta va a ser que al igual que sigma máximo, porque es lo que nos piden, el esfuerzo máximo, va a ser igual al máximo, ¿no es cierto? Al máximo de todos los sigmas. Desde sigma i desde sigma 1, perdón, Disculpe, Lucía. hasta sigma n. Disculpe. Adelante, Roberto. Ya, cuando nos piden el esfuerzo máximo que puede soportar, ¿no sería el menor más bien? Cuando nos dicen Mm, la carga máxima, el No, esfuerzo no, no es que no nos dice el enunciado el esfuerzo máximo que pueda soportar. Lo que nos pide es determinar el esfuerzo máximo. máximo. Ya, gracias. Una Bien. petición más, Auxi, Cuando nos dice determinar la carga P máxima que pueda soportar la conexión, ahí sí es la carga mínima. La mínima entre todas las que vamos a hallar. Y si se dan cuenta, a ver, de 9 centímetros. Sí, está bien, esa es la carga máxima. Sigma máximo es igual a la carga máxima o el esfuerzo máximo que vamos a hallar entre todos los. Y aquí ponen su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí acabaría el ejercicio. Auxi, una cosita, la fecha de entrega de ¿Alguna la práctica, pregunta, muchachos? perdón, la fecha de entrega de la práctica es viernes Adelante. 1 de octubre. Quería aclarar sobre la hora, sería hasta las 23:59, ¿cierto? Si es hasta el 1, entonces yo les voy a dar hasta ese día, hasta los 23:59. Y a ver si considera, no lo estoy pidiendo, a ver si considera sabadito más, Auxi. Es larga la práctica y haciendo hacer conciencia y tener materiales. Más tiempo. Por lo menos sabadito más, tal vez. Considéralo.
y piensa. No se preocupen, ¿no es cierto? O sea, ahorita estamos empezando el semestre. Bueno, está bien. Vamos a verlo, muchachos. Ustedes ya directo van a ver la fecha en el Classroom. Les voy a hacer la fecha de entrega, ¿está bien? Gracias, Auxi, gracias. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta de todo lo que hicimos? Para llegar a la solución hemos utilizado Hola, 8. hola, Adelante, sí. Álvaro. Adelante. Perdón que le interrumpa. Al finalizar de la clase, el ejercicio que estamos resolviendo va a subir al grupo de WhatsApp o tal vez al Classroom. Classroom, Sería Classroom. bueno que subiera. Sí, Álvaro, te comento que yo siempre subo, ¿no es cierto? Ya sus compañeros deben saber, yo siempre subo las diapositivas y todo lo que vamos a usar. Se arruinó mi PC con la que doy clases, muchachos. Por eso es que ahora lo estoy haciendo así manual en computadora con teclado. Se arruinó y como se arruinó, tampoco puedo subir todo el material que tenía y que hemos avanzado porque no puedo encender la PC. No, se arruinó el cargador, les cuento. El cargador se me arruinó y pues este fin de semana no pudiera conseguirlo. Ojalá pueda conseguir en el transcurso de la semana para poder hacerlo con lápiz, pero no sé ustedes qué dicen. Me parece que hacerlo de esta manera también no está tan mal, porque ya podemos sacar los resultados, ¿no es cierto? Directamente ya Mm, los resultados. sí, o sea, está bien, solo que a veces al copiar, cuando empezamos a copiar, no se atiende bien. Por eso decía. Es que ahorita no tomé las notas, mis apuntes. Sí, sí, está bien. Lo voy a subir todo lo que hago y lo subo. Solo esta vez, solo la semana pasada no lo subí por ese problema. Lo voy a subir todo lo Está bien, que... sí, gracias. Muchas gracias, te agradezco. Listo, no hay de qué, Álvaro. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Les parece si trabajamos así o seguimos con la manera manual con el lapicito? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está mejor así o solo con el lápiz? Con el lápiz, Auxi. Con el lápiz, sí, ¿no? Es que sí, sí, es mejor con el lápiz, se entiende mejor. Muy bien, entonces voy a tratar de solucionar este problema, muchachos. En caso de que no, pues ni modo, vamos a tener que seguir con esto. Pero bueno, si no se entendió alguna parte, lo voy a subir esto al Classroom y ya nos vemos la siguiente semana, el día viernes, normal, en el horario de clases. ¿Alguna otra pregunta sobre el ejercicio? Acá se los dejo este ejercicio para que terminen de resolverlo y hallen la respuesta. La respuesta, no, esto ya no lo voy a hacer valer, muchachos. Simplemente ustedes hallen la respuesta por trabajo de ustedes, ¿ok? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana, el día viernes a la misma hora y por el mismo link. Muy bien. Entonces, Gracias, hasta luego, Auxi. hasta luego, Rafael. Nos vemos. Que tengan un buen domingo. Hasta luego, sí. Hasta luego, Jonathan. O Johan, perdón.